Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Escuchan bien ahí? Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Em, Recuerden que la clase de hoy es un poquito más corta, es solamente de 1 hora. Esta es la última clase que vamos a tener en este ciclo para ya darles tiempo en la tarde que terminen de organizar su código para poder entregarlo pues, cuando hablen con Anderson pues, o con sus tutores. Para la clase de hoy tenemos dos temas importantes. El día El día de hoy, al principio de la clase, les voy a hablar un poquito sobre un tema supremamente importante que son los testing y cómo puedo hacer yo pruebas en el código. Les voy a enseñar a utilizar una librería que se llama Jest. Les voy a mostrar cómo funciona, qué se le puede hacer a esa librería y vamos a hacer un pequeño test en cualquiera de los métodos del API que tenemos para verificar que esté funcionando bien todo organizado. Y segundo, vamos a hablar pues al final de la clase sobre un poquito más del tema pues como de requerimientos que me estuvieron preguntando, que pues eso cómo se podía organizar o cómo pues como qué estrategias podría utilizar uno para definir bien esos requerimientos y poder saber pues las personas que vayan a trabajar como con sus propios proyectos, poder saber cuánto cobrar y cómo definirlos y todo eso, aunque eso, pues no es una ciencia, pero les puedo dar algunas recomendaciones. Entonces vamos a empezar esta primera parte de la clase resolviendo dudas que hayan quedado pues, de las semanas pasadas o de las clases pasadas. Entonces, si quieren, empecemos con el tema de dudas. ¿Qué dudas tienen? Váyanme contando, porfa. Profe, pues más que una duda, digamos que más que una duda es agradecerle a usted por este ciclo, porque realmente yo vengo de otro curso y realmente usted es una persona muy profesional, con una calidad humana muy grande. Y para los que venimos de otros cursos en los cuales no tuvimos esa oportunidad, nos ha dado la mano y nos ha apoyado mucho sus clases. No, Entonces, eso es con muchísimo gusto. realmente, digamos, podríamos decir que usted salvó el ciclo, yo creo que a más No, de 3 cursos, no, porque, tampoco. porque estábamos muy perdidos y la verdad usted muy diferente a los demás, siempre estaba pendiente de nosotros, las dudas que tenía. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, profe Daniel, por No, todo no, esto. Y yo creo que muchas personas también estamos muy agradecidas por su profesionalismo y su entrega, porque pues realmente aprendimos mucho. muchísimas gracias por las palabras bacanas. Eso lo motiva a uno a seguir para arriba con eso. De todas maneras, pues eso les decía al final de la clase, uno siempre lo que espera es como, además de, pues, de enseñar y de que ustedes pues queden con este conocimiento, la idea es que también se les genere como curiosidad para seguir aprendiendo y lo que hablaban estos días por WhatsApp es, lo importante es generar como esa inquietud intelectual para seguir aprendiendo cosas de aquí para arriba. Entonces, si al menos a algunas personas les quedó eso, ya yo me doy por bien librado y me doy por satisfecho. Vi que alguien me levantó la mano por ahí, Andrés, creo que fue. Pero de todas maneras, pues muchísimas gracias por las palabras, muy bacano oír eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda con respecto a algo que ya hemos visto en la clase de ayer o en las clases pasadas? Si no, podemos entonces empezar. Antes de que empecemos, voy a dar un aviso parroquial rápidamente. Y es que no estoy seguro cuándo, pero creo que la próxima semana, o no sé si entre hoy, mañana, no sé cuándo, les van a mandar un correo con información sobre las habilitaciones. Entonces, este ciclo tiene unas habilitaciones para que estén pendientes las personas que por algún motivo u otro lleguen a necesitarlas. Esas habilitaciones pues, van a estar a cargo de los tutores. Yo no sé bien cómo van a funcionar, pero lo importante es que hay. Por si alguna persona las necesita, por si alguna persona pues, tiene un mal resultado en la entrega, hay habilitaciones para que sepan que eso pues, va a estar disponible. Listo. Bueno, Juan me está preguntando que cómo hacer que el total de ventas sume todos los valores de todos los productos de una venta. Bueno, eso lo podemos hacer en un momentico. De todas maneras, eso va a funcionar muy parecido a, pues, o digamos muy específico para el código que yo tengo. Yo te puedo mostrar cómo funciona el código mío, pero para poder eso adaptarlo al código de otras personas, ya tocaría mirar bien cómo lo hicieron, pero lo podemos mirar sin ningún problema.
Bueno, si quieren podemos empezar por eso. Vamos entonces, yo les muestro aquí la pantalla. Voy a abrir la ventana Visual Studio. También otra cosa que quería es que yo le escribí por WhatsApp, profe, y le envié creo que el enlace de mi GitHub sobre el diálogo que quería implementar y no pude, profe. Me tocó usar otra librería y no sé si podríamos revisar esa partecita. Pues si quieres lo revisamos después de la clase. Te ayudo con eso yo. Listo. Listo, profe. Bueno, denme por favor un segundo. Voy a abrir aquí el código. Entonces, bueno, aquí yo tenía preparada pues la clase de los tests. Denme un segundo, yo guardo esto. Tengo que prender el API, entonces denme un segundo, por favor, yo lo prendo. Y vámonos para el código de React. Y te muestro rápidamente cómo se puede hacer eso. Vamos a estar primero aquí en el código. No sé por qué puse yarn dev. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos que entrar a la página donde tenemos los vehículos. Entonces, mira que yo acá tengo, perdón, las ventas. Recuerda que yo en este código lo que hice fue, tengo una tabla y las filas de esa tabla se gobiernan con ese estado que se llama filas tabla, ¿cierto? Ese estado que se llama filas tabla, básicamente lo que tiene es absolutamente todos los vehículos que hay ahí adentro. Si quieres, la forma en la que uno puede mirar qué tiene eso es, voy a poner un use effect. A ver, yo colapso todo esto que hay acá. Yo colapso todo esto. Voy a poner un use effect que me muestre que tiene filas tabla cada vez que va agregando un nuevo vehículo. Entonces aquí voy a poner un filas tabla y le voy a poner un console log para que lo podamos mirar. Console.log filas. Listo. Eso es solamente para que podamos ver cómo funciona. Listo. Básicamente la estrategia ¿cuál es? Si en esta filas tabla están absolutamente todos los vehículos y cuando yo modifico un vehículo le agrego el valor, entonces lo único que tengo que hacer es que cada vez que se modifique filas tabla, recorto los elementos de filas tabla, calculo el total y lo monto en un estado, por ejemplo. Entonces vamos a mirar aquí en ventas, selecciono este Ferrari, vamos a mirar cómo quedó filas tabla. Aquí en la consola, no me lo mostró, a ver, agreguemos otro. Le puse vehículo solamente, ¿qué le puse? Sí, estoy en donde es, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a mirar otra vez, por favor. Dame un segundito, yo reviso. No sé por qué no me quiso imprimir eso. Dame un segundo, por favor, lo revisamos acá rápidamente. Ah, es que me cargó el despliegue. Como me cargó el despliegue, entonces me toca irme para acá, para el app.jsx y aquí el redirect URI es localhost 3000. HTTP. Listo. Entonces ahora sí debería funcionar. Localhost 3000 /admin /ventas. Vamos a mirar. Entonces, ¿dónde estará? Usuario, filas, aquí está. Entonces, mira que aquí está el vehículo, ¿cierto? Entonces aquí está el nombre del vehículo, el modelo y está el valor. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo datos? Por ejemplo, le pongo 1500. Vamos a mirar si ese filas tabla cambia. Entonces mira que acá
Bueno, este no está, no está 1, 2, 3, 4, 5, 6 fue lo que le puse, sí. Entonces mira que está cambiando esta propiedad que se llama valor. Yo creo que eso lo tengo malo, en realidad debería cambiar no el valor original del vehículo, sino pues poner otro tag aquí en este objeto. Voy a agregar otro. A ver, desarrollo de app móvil. Ah, no, pero esto es la cantidad, perdón. A ver, vamos a mirar. 1, 2, 1, 2, 3, 6, 5. Entonces, si aquí yo no lo estoy mostrando, porque obviamente no está, así mira, aquí está. Entonces, cantidad, ¿sí la ves? Entonces, lo único que tendría que hacer sería, mira que en el vehículo sí está, pero aquí en estas filas no. Entonces, lo que tendría que hacer sería modificar este estado de filas para que cambie el vehículo dentro de cada una de esas filas y ya podría empezar a sumar estas cantidades. Eso es una forma. Otra forma es, cada que uno de estos vehículos cambie, eso lo puedo hacer por aquí abajo en el código de ventas. Mira que los vehículos están cambiando aquí con este on-change. Entonces, cada que pues, este vehículo se modifica, yo puedo básicamente entrar a cada una de estas, a cada una de estas funciones, pues dependiendo de cuál sea la que necesite, y por ejemplo, agregar todos estos vehículos ya modificados en un contexto. Cualquiera de las dos funciona bien. Lo importante es que yo necesito tener una sola lista con absolutamente todos los vehículos para poder sumarlos uno a uno. Entonces, vamos a mirar si somos capaces de hacer esto aquí rápido. Yo voy a mirar este modificar vehículo que hace, que yo ya no me acuerdo. Vamos a mirar modificar vehículo que hace. Modificar vehículo. Lo agrega en filas tabla. ft punto cantidad. Cantidad, bueno. A ver, yo miro. Un segundo, yo reviso aquí que ya no me acuerdo este código, qué es lo que hace. Voy a poner aquí un console.log de vehículo y cantidad porque ya no tengo ni idea de esto qué hace. Entonces, como no me acuerdo qué hace, ft y vehículo. Bueno, vamos a mirar. No, la verdad no me acuerdo bien cómo funciona este código, que lo hicimos ya hace como 3 semanas. Eso es lo importante de comentar los códigos, porque si no, uno ya no se acuerda cómo le funciona. 987, vamos a mirar eso que imprime. Sí, aquí está. Entonces tengo este vehículo y 987. Y aquí esto me pone un ID. Ok, eso está claro. Y acá entonces ya después seteo filas tabla. Vehículo, aquí seguramente falta ese vehículo punto guión bajo ID. Vamos a mirar. Listo. Entonces mira que así con esa corrección que hice ahí de ese error que tenía, que aquí tiene que ser punto guión bajo ID. Entonces mira que en las filas ya me está quedando el valor, pues me está quedando el total de cada vehículo, ¿cierto? Que es este dato que está acá. Entonces como me está quedando este dato que está acá, ya lo único que tengo que hacer es, cada vez que cambien las filas, pues si quiero, puedo setear un estado nuevo. Si no, lo puedo hacer directamente con filas, pero si no, puedo crear un estado nuevo que se llame const, aquí por ejemplo, total ventas, set total ventas es igual a useState y esto lo vamos a poner en 0 porque es literalmente un integer. Voy a poner acá después de la tabla, voy a poner un span que va a poner como total de la venta y aquí va a poner total ventas. Entonces mira que empieza en 0 y cada vez que cambie filas tabla, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un cálculo. ¿Cómo se puede hacer ese cálculo? Por ejemplo, total ventas punto for each. Esto hay un algoritmo mucho más fácil, perdón, no más fácil, sino más eficiente que se llama reduce.
pero esos códigos quedan súper enredados y súper difíciles de debuguear después. Entonces, al que le interese, busque cómo funciona Reduce por dentro, pero no lo voy a hacer para que no se confundan. Entonces, por cada fila que hay dentro de filas tabla, entonces voy a calcular aquí un total es igual a 0 y voy a poner acá como total es igual a total más f punto total. Listo. Y entonces ya después hacemos un set total ventas total. No, aquí no es total ventas, sino filas tabla. Listo. Entonces, si yo aquí agrego un vehículo, entonces mira que ya él me va calculando aquí la cantidad. ¿Cómo hacemos para ver? Voy a cambiar estos valores unitarios en Mongo para que sea más fácil de ver. Y no nos confundamos tanto, pero está clara la metodología. Eso se puede hacer de muchísimas formas. Andrés dice en el chat que con un for each que sume, efectivamente eso fue lo que hice, pero Andrés lo hizo con un contexto. Esa es la segunda forma de hacerlo, cualquiera de los dos está bien. Básicamente, estrategias hay muchísimas, por eso digo que esto fue como muy pegado a mi código, pero estrategias hay muchísimas, ¿listo? ¿Está claro? Voy a entrar por aquí a la colección de vehículos. No me acuerdo quién fue el que me preguntó. ¿Está clara la explicación de cómo funciona esto? Ok, perfecto. Solamente voy a poner acá dos vehículos y les voy a cambiar el valor para que verifiquemos que efectivamente sí está funcionando. Entonces son los dos primeros, el desarrollo de sitio web y el testarrosa. Entonces, hagámosle acá. Entonces vale 10, voy a comprar 5. Entonces mira que 5 por 50. Y el segundo vale 20, voy a comprar 1. Entonces me suma la venta en 70. Y aquí ya puedo seguir subiendo. Listo. Entonces voy, por ejemplo, a comprar 10 de 10 y 10 de 20. Entonces da 300 la venta. Y así se puede hacer una suma total de todos los elementos de la tabla. Listo. Bueno, la siguiente cosa que les quería explicar en esta parte es cómo hacer pruebas. ¿Qué significa hacer pruebas? Básicamente, cuando yo estoy desarrollando una página web, tanto en el front como en el back, yo tengo que, pues cada vez voy escribiendo y escribiendo y escribiendo código. Todos esos códigos, digamos que yo cuando lo escribo lo pruebo, queda bueno, me quedo tranquilo, funciona y sigo trabajando. Resulta que cuando hay proyectos que son muy grandes y sobre todo proyectos que muchísima gente trabaja, entonces normalmente pasa que cuando yo quiero implementar una nueva funcionalidad, le daño el trabajo al que ya había implementado una funcionalidad por allá antes. Entonces vamos a suponer en este caso que, no sé, por cualquier motivo llegan y me dicen, ve, ¿sabes qué? Es que aquí en las ventas nos está faltando agregar la placa del carro. Entonces, si nos está faltando agregar la placa del carro, tenemos que ir al API y decir en el API como, hey, necesitamos una base de datos de placas y necesitamos poder relacionar las placas con los carros. Entonces llega el usuario por allá, el desarrollador por allá hace un API para las placas, para tener un maestro de placas y no sé qué cosa. Y haciendo eso, puede ser que haya dañado el código por ejemplo, de la captura o de la creación de vehículos. Entonces, cuando uno empieza a hacer funcionalidades extra, es bastante común que funcionalidades que ya están funcionando en la aplicación, que ya están listas, se empiecen a dañar. Entonces, básicamente lo que uno hace es que, y esto es una buena recomendación, y de esto vamos a hablar muchísimo, muchísimo más en detalle en el siguiente ciclo, es que cada que yo voy construyendo un pedazo de código, tengo que dejar escrita una prueba para garantizar que de aquí en adelante el código siempre funciona bien. ¿Qué es esa prueba? Es básicamente, pues generalmente todos los códigos que uno hace, uno los puede trabajar como si fueran una caja negra. Algo le entra ese código y algo le sale. Por ejemplo, el código de búsqueda de usuarios es un código al que yo le paso literalmente, no sé, un token o lo que sea, y ese código, o puede que no le pase nada, cuando lo llamo, ese código me devuelve la lista de todos los usuarios que hay en la base de datos. Entonces yo puedo hacer un codiguito que esté preguntando siempre que a esa función, pues yo le paso algunas cosas y ella me devuelve siempre una lista de usuarios.
Y si no, entonces que saque un error, que saque cualquier cosa para que yo como desarrollador me dé cuenta que el código está fallando. Entonces yo como desarrollador me doy cuenta que el código está malo, entonces voy y reviso que si yo fui el que lo cambié, tengo que darme cuenta qué fue lo que hice para que saliera mal. Entonces los tests son muy importantes porque le permiten a uno, digamos que garantizar que si un código está funcionando hoy, va a funcionar bien de aquí para adelante. Entonces resulta que en el testing hay dos grupos de testing. Por un lado está el testing del frontend y por otro lado está el testing del backend. El testing del frontend es muchísimo más difícil de hacer que el testing del back. Porque el testing del front es mucho de verificar, verificar manualmente que esté quedando bueno. Entonces, voy a hablar primero del testing del front. De eso no voy a hacer ningún ejemplo, simplemente lo voy a hablar para que ustedes sepan más o menos cómo se hace. Básicamente en el front yo puedo probar dos cosas. Puedo probar que digamos que la estética de la aplicación esté buena y segundo, puedo probar que la funcionalidad esté buena. Para probar la estética, como eso es un tema demasiado visual, la única manera de hacerlo es manualmente. Es entrar a la página, empezar a buscar por todas partes, empezar a hacerle clic a todos los botones hasta que algo falla. Pero cuando estoy trabajando pues ya quiero ver que, por ejemplo, las funcionalidades sí estén, que las funcionalidades sí queden funcionando, entonces lo que tengo que hacer es, de alguna manera, ya les voy a mostrar cómo hacer un código que básicamente entra a la página web, la abre y le hace clic al botón. Cuando le hace clic al botón agrega un vehículo, cuando agrega un vehículo le pone la cantidad, no sé qué, al final verifica que el total esté dando bien, por ejemplo, eso es una funcionalidad. Entonces, eso se puede hacer básicamente pues de muchísimas formas, incluso se puede hacer manualmente, pero acá la mayoría de soluciones que se utilizan son soluciones de automatización del código, soluciones de automatización de la página web. Entonces yo descargo una de esas aplicaciones, les voy a mostrar las dos que se usan. La primera es Puppeteer. Entonces, este Puppeteer lo que hace es que básicamente, pues vos lo instalás y cuando lo instala, uno empieza a hacer... entonces, yo por ejemplo acá pongo, abro un navegador, después le digo al navegador que vaya a esta página, le digo, vea, sáqueme un screenshot en tal parte, o le digo, vea, sabe que hágame clic en tal página, hágame clic en tal otra, hágame, no sé, clic por allá, por acá y a ver qué pasa. Entonces, uno con este Puppeteer puede hacer como scripts de este tipo de automatizaciones para garantizar que la aplicación sí va funcionando bien por todas partes. El otro, que es el más común, y hay ingenieros que se dedican a esto literalmente, es Selenium. Entonces, Selenium básicamente está hecho en Python. Este Selenium para lo que sirve es muy parecido. Uno básicamente con códigos de Python le va diciendo por todas partes como, hey, señor navegador, ahorita por favor navega a esta página. Después de navegar a esta página, por favor dale clic a tal botón, después hacerle clic por allá en tal otra parte, sacame un screenshot, no sé qué cosa. Entonces, Selenium es una aplicación que funciona, pues digamos ella solita, y donde uno ahí puede escribir todos los tests y todas las pruebas que quiera en la aplicación. Entonces, con esas dos, yo puedo hacer validaciones en el frontend. Ahora, en el back, tiene que ser un tipo de validaciones diferentes, porque yo en el back no valido, por ejemplo, que la funcionalidad esté buena en términos de la visualización de la información. Yo en el back lo que tengo que validar más es que la base de datos sí conecte, que por ejemplo cuando yo hago una API, el API siempre me responda bien, que por ejemplo cuando le mando cosas al API que no son, me responda un error 500 o un error 400 o lo que sea. Por ejemplo, si yo no le mando el token, que me responda que no le estoy mandando el buen token, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer las validaciones o los tests en el backend, pues, la librería que más se utiliza se llama Jest. Esa es la que les voy a enseñar el día de hoy. Les voy a mostrar rápidamente cómo funciona Jest para que, los que les interese y quieran seguir implementándole temas a esto puedan trabajar. Entonces, en Jest, lo que vamos a ver es que básicamente yo empiezo a crear yo creo un archivo, pues yo puedo crear varios, tantos como necesite, y en ese archivo yo voy poniendo unos tests, 1, 2, 3, 4, 5 tests, y voy agregando funcionalidades, voy diciendo, probame por favor que tal función me devuelva tal dato, probame que tal función se ejecute en X tiempo, proba por favor que tal función devuelva un valor entero, proba por favor que tal función devuelva, no sé, un número. Entonces, Jest es muy bueno porque es muy fácil de utilizar y lo está utilizando muchísima gente. Jest en realidad es un poquito más que eso. En Jest yo puedo probar cualquier framework de JavaScript. Entonces, Jest deja probar, por ejemplo, React, aunque es muchísimo más limitado.
Entonces, Jest lo utiliza la gran mayoría de la gente para probar cosas del backend. Y resulta que hay un par de aplicaciones adicionales, que les va a pasar los links, que sirven para probar todo. Entonces, hay aplicaciones donde yo puedo probar tanto el front como el back. Esas aplicaciones en las que yo puedo probar tanto el front como el back son aplicaciones muchísimo más grandes, muchísimo más complejas y obviamente muchísimo más difíciles de utilizar. Las dos más comunes son esta que nos mandó ahí Carlos por el chat, que se llama Cypress. Entonces, en este Cypress es literalmente un framework en sí solo y en Cypress yo puedo probar todo lo que necesite. Entonces, Cypress es súper bueno, pero es una cosa gigante, pues uno tiene que hacer cursos de Cypress grandes para uno poder entender cómo funciona esto por detrás. Yo apenas lo manejo pues como solamente en la parte más general, entonces no, pues digamos que no se los puedo explicar porque no conozco el detalle de cómo funciona Cypress por dentro. Y el otro, que este sí lo he utilizado, es uno que se llama Test Café, que también es súper bueno. Este es de una empresa que se llama DevExpress y Test Café, pues primero creo que cuesta, no estoy seguro, pero creo que cuesta. Pero Test Café es muy bueno porque es muy fácil de utilizar y es más fácil de utilizar que Cypress y te entrega pruebas end-to-end. ¿Qué son pruebas end-to-end? Puedes probar desde el botoncito minúsculo por allá del front hasta la respuesta por allá adentro que te está entregando una base de datos. Entonces, todas estas aplicaciones sirven para lo mismo, sirven para verificar que mi código esté quedando bueno. Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente un par de ejemplos de cómo funciona Jest. Voy a parar aquí el código. Voy a hacer git checkout -b test Jest. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a ir a la documentación de Jest, como hacemos siempre. Lo primero, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Sebastián, tiene la mano levantada. Cuéntame qué duda tienes. Tengo una preguntita en el tema del front. ¿El tema del diseño casi siempre se carga un diseñador o se encarga la persona que está haciendo el front? ¿O eso ya depende como del manejo de la empresa? Eso depende. Si tiene un diseñador, pues sería esa persona que entra y mira. Pero generalmente son los desarrolladores. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. entonces, Jest hay que agregarlo como dependencia de desarrollo para que no se vaya para los despliegues. Entonces, para agregarla, bueno, voy a cerrar aquí el código de React. Ahorita subo ese código para los que me preguntaron cómo hacer el cálculo de las ventas. Entonces, yarn add Jest. Denme un segundo, yo hago un clear de todo esto. Yarn add Jest como dependencia de desarrollo. Eso de agregarlo como dependencia de desarrollo es súper importante porque finalmente eso es lo que nos permite es que Jest no se vaya para el backend. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con respecto a los tests? Está todo claro por ahora. Bueno, si está todo claro, entonces ahí ya estamos instalando Jest. Y pues básicamente la documentación es súper buena porque la documentación lo que me dice es, vea, ¿sabe qué? Empiece usted a poner cada una de las, pues mejor dicho, aquí en esta primera página de documentación te entregan un montón de ejemplos de cómo poder probar Jest y cómo poder trabajar con esto. Entonces, ¿cómo funciona Jest normalmente? Yo creo un archivo. Ese archivo lo importante es que sea .test.js o bueno, hay otro nombre que se le puede poner, no me acuerdo cuál es, pero generalmente todo el mundo pone el nombre del test .test.js y entonces acá uno lo que hace es importar una función de cualquier función que quiera probar. Miren que todo el código que nosotros hemos hecho hasta ahora son funciones, entonces cualquier función que yo quiera probar la puedo revisarla aquí con Jest. Entonces básicamente yo creo un test, en ese test, a ese test le pongo un nombre, después de eso pongo un callback y en ese callback entonces ya pongo, siempre se pone como esta funcioncita que se llama expect. Entonces miren que esto lo que está haciendo es, esto espera que el resultado de sumar 1,2, pues o de sumar 1 y 2, sea 3. Entonces, los tests siempre tratan, y todos estos lenguajes de testing siempre tratan de ser como muy declarativos, como que yo lo lea, yo vea, sí, esto quiere probar que 1 más 2 sea igual a 3. Entonces, esto espera que la suma de 1 más 2 sea 3. Digamos que así con eso, espérenme, yo les muestro, no me acuerdo dónde está, les muestro un par de ejemplos adicionales. Bueno, no sé si de pronto está acá.
Bueno, entonces, así yo puedo probar tantas cosas como quiera. Vamos a hacer un par de ejemplos. Ah, bueno, ya instaló. Dame por favor un minuto. Dame por favor un segundo, ya regreso. Hola, ya volví por aquí. Entonces, básicamente para poder utilizar Jest, lo que tengo que hacer es entrar aquí a mi código, crear un archivo que se llame, por ejemplo, no sé, va a probar usuarios.test.js. Entonces, para probar estos usuarios, entonces ya aquí lo que tengo que hacer, como dice ese primer ejemplo que nos mandaron, es, yo primero tengo que declarar una función, la tengo que tener en alguna parte, la puedo importar si quiero. Ahorita vamos a hacer un ejemplo importando la función, pero por en este caso la voy a declarar aquí. Entonces, const suma, suma es igual. Entonces, a una suma le entran dos números, perdón, dos variables, el A y el B, y esto retorna A más B, ¿cierto? Esa es la función que quiero probar. Entonces, cuando quiero empezar a hacer pruebas con Jest, lo que tengo que escribir es la función test, aquí dentro le pongo un nombre, entonces, probar que 1 más 2 es 3, ¿cierto? Y después, entonces, le paso un callback, y a este callback, entonces, ya acá lo que tengo que hacer es expect, y aquí adentro, entonces, le digo expect, aquí adentro, entonces, le digo que la suma de 1 y 2 punto to be 3. Entonces, aquí, pues yo lo que hago es literalmente correr el test. Para correr el test, entonces me toca modificar el package.json. Y aquí en el package.json, entonces voy a crear un nuevo script que se va a llamar test. Y este script que se va a llamar test, le podemos poner acá yarn jest. Si no estoy mal. Vamos a mirar. No, perdón, creo que es Node.js. En un segundo, miramos acá cómo es. Así, simplemente el comando jest. Entonces, sí creo que va a funcionar así. Vamos a mirar. Entonces, miren que esto corre las pruebas que yo hice en el código y me dice, ve, probar que 1 más 2 es 3. Entonces, este test pasó, salió bien. ¿Qué pasa si yo le hubiera puesto aquí que yo quiero esperar que 1 más 2 sea 4? Entonces, por cualquier motivo me equivoqué, 1 más 2, o bueno, es más, si quieren podemos mirar así, que 1 más 2 sea 3, pero aquí yo le estoy diciendo en la función, me equivoqué y le puse A más B más 1. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo ejecuto los tests y él me dice como, ojo que ese test falló. Probar que 1 más 2 es 3, está fallando. ¿Por qué? Yo estaba esperando recibir un 3, estaba esperando un 3, pero recibí un 4. Entonces, como recibí un 4, pues no te estoy dejando, no te voy a dejar pasar. Entonces, vos te equivocaste, tenés que ir a ver qué cambias. Ah, listo, sí, me equivoqué aquí, pues este código, entonces ya la función no está entregando lo que tendría que ser. Entonces, ya después de eso, esto se puede hacer tan grande como uno quiera o se puede hacer como tantas pruebas como uno necesite. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer, pues aquí, voy a probar otro test. Por ejemplo, es más, y esto, bueno, esto es mejor dicho, esto es una documentación gigante que uno ya se tiene que empezar a aprender. Pero yo, por ejemplo, acá puedo poner, esperar que 1 más 2, por ejemplo, sea to be less than 5, ¿cierto? 1 más 2 tiene que ser menor a 5. Es menor a 5. Ahorita se van a dar cuenta por qué es bueno trabajar con estos, por ejemplo, to be less than o to be greater than. Entonces, miren, 1 más 2 también tiene que ser punto to be greater than.
Entonces, esto tiene que ser mayor a 0. Entonces, vamos a darle otra vez yarn test. Entonces, miren que él me dice, listo. 1 más 1 es 3, ok. 1 más 2 es menor que 5. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Aquí es mayor a 0. Entonces, así, lo que yo voy haciendo es probar como cada una de mis funciones, qué es lo que tiene. Entonces, lo importante es uno entender qué tipo de pruebas quiere hacer en su código. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de prueba debería hacer uno? Yo, por ejemplo, debería hacer una prueba que si, por ejemplo, yo estoy trayendo los usuarios de la base de datos, que la longitud de ese vector sea mayor a 0, porque necesito que me devuelva usuarios. O, por ejemplo, si estoy haciéndolo una prueba, o si estoy, por ejemplo, mandando el token, yo esperaría que él me devuelva un estado 200. O si, por ejemplo, le mando un token malo, yo esperaría que él me devuelva un token 401 o 402 porque soy no autorizado. Entonces, dependiendo del tipo pues, de función que yo esté ejecutando, aquí lo único que hago es expect, ejecuto la función y después pongo como qué es lo que estoy esperando de esa función. Entonces, estos expect, les voy a mostrar la documentación. No sé dónde estará. Denme un segundo, yo la busco. Bueno, aquí hay varios. Yo puedo esperar que sea null, que sea undefined. Yo puedo esperar los números. Miren aquí lo que les decía, que sea mayor que, menor que. Los strings, por ejemplo, los puedo poner a que sean parecidos a ciertos caracteres. Por ejemplo, en los arrays. Entonces, miren que a un array yo le puedo decir que yo espero que contenga adentro por ejemplo, leche. También puedo, por ejemplo, puedo probar excepciones. Entonces, que si yo, por ejemplo, le mando una cosa mala a la función, esa función sea capaz de manejar bien esa excepción y devolverme pues como la buena respuesta, como ahí sale un error. Bueno, y hay muchísimas más. Yo les voy a mandar esta información para que ustedes las pongan. Sí, sí, es lo mismo. En realidad es el mismo fundamento de pruebas unitarias. Sí, exactamente. Es el mismo concepto. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba aquí rápida de pues, un test real. Entonces, yo lo que quiero hacer es probar este controlador de query all users, que siempre devuelva pues usuarios, porque en la base de datos hay, yo sé que en la base de datos hay, entonces que siempre devuelva. Por si alguien borró todos los usuarios, que se dé cuenta que los borró. Y ya el código deja de funcionar porque yo necesito que mi frontend tenga usuarios, porque si no, no puedo hacer ventas, si no, no puedo gestionar roles, si no, no puedo iniciar sesión. Entonces, yo necesito siempre que este query me devuelva cosas mayores a 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a crear aquí el test. Entonces, vamos a decir query a usuarios devuelve más de un usuario. Entonces, para esto, obviamente aquí siempre es la misma estructura. Entonces, para esto, básicamente aquí lo que voy a tener que hacer es hacer un query, pues, o simplemente implementar esta función query all users. Query all users. Entonces, como necesito implementar esta función desde aquí, desde los controladores, la tengo que importar. Import query all users from. Entonces, acá están los controladores, barra controllers, barra usuarios, barra controller.js. Listo. Entonces ya puedo utilizar la función query all users. Pero resulta que esta función, ella por sí solita no se conecta a la base de datos. Ella espera que la base de datos ya exista. Entonces también voy a tener que poner un import a la base de datos. Import, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, aquí lo tengo abierto. Conectar BD. Conectar BD. From. Entonces, aquí BD. No, perdón. Punto barra. DB barra db.js. Listo. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que pasar aquí a este jest? Entonces, primero, recuerden que nosotros pues siempre tenemos esta función conectar BD. Esta función conectar BD es la que se conecta a la base de datos. Entonces, de alguna manera, le tengo que pasar es que primero se conecte a la base de datos y después haga los queries. Entonces, vamos a mirar cómo estamos haciendo esa conexión a la base de datos aquí en el server.
miren que nosotros a conectar BD le pasamos básicamente una row function. Entonces voy a crear una row function aquí que se va a llamar const query, va a ser igual a este, ¿cierto? Y entonces ya este query lo pasamos aquí adentro a conectar BD. Esta funcioncita, primero conecta la base de datos y después ejecuta el query. La cosa es que, entonces, ya después de esto necesitamos implementar como efectivamente la, pues como la función que necesitamos ejecutar, ¿cierto? Entonces, este query all users, recuerden que siempre me devuelve un callback, ¿se acuerdan? Siempre este query all users, aquí en este callback, yo le paso un error y una respuesta. Entonces vamos a definir ese callback acá. Entonces, const callback va a ser igual a, entonces siempre es un error y una respuesta, ¿cierto? Ese error y esa respuesta, pues ahorita podemos mirar qué hacemos con ellos. Console.log res. Eso probablemente no me va a funcionar bien al principio, pero le pasamos aquí el callback. Así, pues digamos que aquí no hay nada raro. Esto que estamos haciendo acá es lo mismo que hicimos, por ejemplo, en las rutas. Si quieren pueden revisar las vistas y aquí revisar las rutas y se van a dar cuenta que eso funciona exactamente igual. Miren que nosotros le pasamos un callback y ese callback básicamente es una función a la que le entra un error y un resultado y ya, nada más, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo pues como todo el control de qué quiero que haga ahí adentro. Entonces ya lo único que tendría que hacer sería acá, con esta respuesta que me está llegando de Mongo, básicamente definir pues como el resultado de mi test. Entonces yo aquí le puedo poner expect. Entonces, ¿qué estoy esperando? Que esa respuesta, .length, sea to be greater than, que sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque necesito que en esta respuesta que me van a traer todos los usuarios, la longitud de esa respuesta sea mayor a 0. ¿Está claro cómo estamos haciendo este análisis? ¿O a alguien le queda alguna duda de cómo estamos haciendo esto? Entonces, explíquelo de nuevo, por favor. claro que sí. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues primero necesitamos conectarnos a la base de datos para poder hacer una prueba. La prueba que queremos hacer es revisar si efectivamente este query nos devuelve usuarios. Porque si no nos devuelve usuarios, el front no nos funciona. Entonces es súper importante que esta funcióncita, este controlador, siempre devuelva usuarios. Porque es que si esto no devuelve usuarios, significa que nadie puede entrar a la aplicación. Además significa que no se puede hacer venta, significa que, o sea, nada. Entonces, en este query, básicamente lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que validar en el test es que efectivamente este query devuelve información. Entonces lo que estoy haciendo es pintar como la función de test que quiero ejecutar. Entonces le pongo test. Estoy poniendo el nombre, un query de los usuarios que es, mejor dicho, estoy verificando que el query de los usuarios devuelva más de un usuario, ¿cierto? Entonces aquí pongo la función de siempre de los test. Básicamente lo que tengo que ejecutar es aquí adentro una función. Esa función se tiene que conectar primero a la base de datos y después hacer el query. A ese query, como siempre, le pasamos un callback que devuelve un error y una respuesta, y ya con esta respuesta puedo hacer los expect del test. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, vea, conéctese a la base de datos, haga el query. Cuando el query termine, entonces eso cuando termine le va a entregar un error y un resultado. Ese error y ese resultado, pues coja el resultado y si ese resultado, sáquele la longitud. Y revise o espere, o dígame por favor si el resultado que estamos esperando es mayor, pues o la longitud de ese resultado, perdón, es mayor que 0. Entonces con esto estamos garantizando que si por algún motivo la base de datos no tiene usuarios, entonces va a salir un error gigante en el test y me va a decir, ojo, que su base de datos no tiene usuarios. Entonces para poder ejecutar esto, lo que tenemos que hacer es pues simplemente darle yarn test. Así debería funcionar bien. Pero resulta que esto no funciona, ¿o sí? No, esto no funciona. Y esto no funciona por un motivo súper, no sé, que es como de esas cosas que uno no entiende por qué. Resulta que Jest es de esas poquitas librerías pues, que se utilizan en Node que todavía está apenas haciendo migración a este nuevo tipo de import. Entonces, esta es una de esas librerías que le toca a uno rascarse la cabeza viendo cómo es que se organiza para que finalmente pueda funcionar con estos imports. Entonces, el truco que hay que hacer acá
no es tampoco nada difícil, es simplemente cambiar el package.json, la ejecución del test. Entonces, esto yo ya lo tengo en el GitHub, lo voy a copiar porque pues, es un código medio larguito, pero ahí les queda por si lo quieren utilizar. Entonces, aquí en el API concesionario yo puse un branch que se llama testing, y en este branch que se llama testing, en el package.json, se van a dar cuenta que el script de test tiene un par de cositas que básicamente lo que están haciendo es utilizar unos módulos experimentales para que Jest pueda funcionar con imports. Vamos a mirar si eso ya corrige. Igual tenemos que hacer un par de cambiecitos. Yarn test. Entonces miren que ahí él me está diciendo, bueno, esto ya va a corregir esta parte de aquí, pero miren que al menos él me está diciendo acá como, hey, ya pasé el test. Ahora, tengo que sacar bien el código de acá. Entonces, para poder hacer eso, básicamente, como estas funciones son prácticamente no, son asíncronas, entonces el sistema tiene que salir, digamos, de manera correcta, porque si no el código al final termina siempre fallando. Si yo no soy capaz de sacarlo, digamos, de una manera correcta de toda la ejecución. Entonces, para poder hacer esto, lo que necesitamos hacer es organizar un poquito más el código para que nos quede mejor. Y lo único que uno tiene que hacer es poner un try catch. Entonces, vamos a poner acá un try catch, un try, y aquí un catch. Y resulta que a estos tests les pasa, pues se les puede pasar aquí un parámetro que es una función que se llama done. Entonces, cuando yo termino los testing, ejecuto este done como para garantizar que ya estoy listo. Entonces aquí vamos a poner también done. A ver si esto ya corrige. Vamos a mirar. Entonces sí, él ya corrió todos los tests. Entonces miren que aquí ya pasó el test. Él me está diciendo, listo, te estoy devolviendo los usuarios. Tengo más de uno, entonces estamos súper bien. Ahora, resulta que, madre, no sé, por cualquier motivo, yo quisiera probar que, no sé, tengo que tener más de 50 usuarios. Eso obviamente me imagino que va a dar falso. Entonces voy a poner aquí greater than 50 para que ustedes vean como cuál es el otro caso del test. Uy, perdón, me falló, no sé qué hice mal. Dame un segundo, no sé qué hice mal. Pero bueno, ya voy a revisar qué hice mal. De todas maneras, porque ya se me está acabando el tiempo y quiero hablar del tema de pruebas, del tema de requerimientos. Esto es básicamente lo que hay que hacer. Uno ejecuta la función y cuando ejecuta la función uno puede revisar cada una de esas propiedades, qué es lo que quiere y qué es lo que tiene que tener dentro de esas propiedades. Entonces, bueno, gracias ahí por compartirla. Sí. Entonces ya después de eso, pues básicamente lo que tengo que hacer es empezar a replicar estas pruebas para absolutamente todas mis funciones hasta que ya tenga asegurada que todas mis funciones tienen una prueba. Y ahí viene una cosa supremamente importante que es un concepto que se llama el Test Driven Development. ¿Qué es el Test Driven Development? Es, yo hago una función o hago un código, de una le hago la prueba, a ver si me funcionó bien. Entonces, básicamente yo no lo pruebo con console logs, yo no lo pruebo con pues revisando las variables, haciendo debugging, sino que lo pruebo con testing. Entonces, ¿qué es lo que quiero que este código me devuelva? Si este código quiero que me devuelva a los usuarios, entonces primero hago el testing, necesito una función que me devuelva una lista de usuarios. Listo, perfecto. Hago la funcioncita de testing y después ahí sí ejecuto la función que va a la base de datos y consulta y la pruebo de una vez con este algoritmo de testing. ¿Está claro el tema de pruebas? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, entonces cuando yo hago, entonces la parte de testing tendría muchos tests, tantos tests como tantas funciones tenga yo en mi código. Sí, eso sería lo ideal. Y digamos, ¿cuál es la práctica que se hace? ¿Uno solamente hace test sobre unas funciones o en la práctica, digamos, en el día a día se hace, como se dice, cada función, cada prueba? Pues ve, una cosa es la teoría te dice que la tienes que hacer en cada función que hagas tiene que tener una prueba. La realidad te dice que eso no pasa. O sea, los equipos de desarrollo son supremamente necios haciendo pruebas. Entonces, en la vida real, incluso los ingenieros de testing o los desarrolladores de testing son muy, muy apetecidos, porque eso nadie lo quiere hacer. Ya, listo, gracias, profe. Listo.
Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar con respecto al tema de los testing. Voy a revisar pues, por qué no funcionó el otro y se los subo ahorita corregido. Pero voy a dedicar estos últimos 10 minuticos para hacer un pequeño comentario sobre lo que me estuvieron preguntando, que a mí me parece bastante importante que pues, ustedes más o menos sepan cómo lo hacemos nosotros y que cada empresa pues tiene su propia metodología para hacer eso. Es el tema de requerimientos. Entonces voy a dejar ya de compartir la pantalla. Entonces, ¿qué es el tema de requerimientos? Yo tengo una aplicación que tengo que ejecutar. Entonces a mí me dicen, vea, el cliente llega y me dice, yo necesito una aplicación, pues yo tengo un concesionario y necesito una aplicación para poder gestionar mis ventas. Ah, listo. Entonces, tú, ventas, anoto ventas. Entonces, él me dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito que haya un sistema de roles y yo necesito que haya un sistema para yo poder gestionar mis vehículos y yo puedo poner el valor de cada vehículo y después de cada uno de esos vehículos ya poderlos agregar en una venta. Entonces, ¿cómo funciona normalmente? El cliente viene, a uno le dice que tiene una necesidad, eso también funciona en las empresas igual. Pues el que tiene el problema va a donde el equipo de desarrollo y le dice, mira, tengo este problema, ¿cómo lo soluciona uno? Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a hacer preguntas. ¿Qué preguntas se hacen? Entonces, uno tiene que, pues si eso lo va ganando uno con la experiencia, uno se tiene que volver muy hábil para tratar de sacar la mayor cantidad de información que se pueda. Obviamente, si uno está empezando con una aplicación de cero y uno tiene una idea de una aplicación de cero y uno sabe que la va a romper y la va a sacar del estadio, la estrategia es un poquito diferente porque ahí no es alguien que viene a uno a decirle un problema, sino que uno más bien se inventa el problema. Y eso es un cuento completamente diferente. Toca hacer encuestas, toca focus group, toca ir a entrevistar a la gente. Pero cuando alguien ya tiene un problema y se lo trae a uno, entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de indagar en ese problema para tratar de llegar al mayor nivel de detalle que se pueda. Entonces, ¿qué es el mayor nivel de detalle? Llega la persona y me dice, vea, yo necesito un sistema para manejar las ventas en mi concesionario, donde yo tenga una página, pues, donde yo pueda crear una venta, donde yo pueda gestionar mis vehículos y donde yo pueda gestionar quiénes entran allá. Entonces, la persona ahí me habló de tres cosas: ventas, vehículos y usuarios. Perfecto. Entonces, ya sé que tengo que empezar a preguntarle por esas tres cosas. Pero lo que yo le pregunto es, listo, venga, ¿cómo así que gestiona una venta? ¿Qué es una venta? Entonces, él te empieza a contar una historia que a él cuando estaba hace 30 años que empezó su negocio, hacía las ventas con un papel. Todo eso es importante. Uno tiene que empezar a preguntar a la persona absolutamente todo lo que la persona le quiera decir a uno. Pero uno tiene que empezar a sacarle información que es vital para la aplicación. Entonces, de momento a otro la persona te va a decir, no, mira, el carro tiene, yo tengo una lista de precios del carro, entonces cuando estoy creando la venta, pongo, tengo que poder decir para la venta, quién es quién es el que vendió el carro para poder calcular la comisión, tengo que decir cuál es el modelo del carro para poder calcular los impuestos, tengo que decir el estado del carro, a ver si tiene técnico mecánico o no. Entonces, uno ahí tiene que empezar a pensar como esa información que la persona está entregando a uno, al final, cómo termina, pues uno cómo la tiene que organizar en una página, cómo la tiene que organizar sobre todo en una base de datos. Entonces, lo importante es, cada uno pues de las funcionalidades globales que necesita la persona son una sección diferente y uno tiene que empezar a preguntar por cada una de ellas específica. El resultado de esa pregunta o de esa preguntadera que uno le hace al cliente tiene que salir siempre en una lista de historias de usuario. Esa lista de historias de usuario es digamos que la lista que les entregaron a ustedes, donde está detallado, pues ojalá en la mayor cantidad de detalle posible, cada uno de los punticos o cada una de las funcionalidades que tiene que hacer la aplicación. Eso no sale así como redactado como tal historia de usuario, sino que sale funcionalidades. Funcionalidad para editar carros, funcionalidad para crear una venta, funcionalidad para editar roles, funcionalidad para revisar la técnica mecánica, funcionalidad para calcular el impuesto del carro, funcionalidad para sacar la factura, funcionalidad para sacar un reporte. Entonces, cada una de esas funcionalidades uno las escribe y después de eso empieza a desglosarlas. Entonces, listo, ¿yo qué necesito para calcular o para poder sacar un reporte de los vehículos? Ah, listo. Entonces, necesito tener una lista de vehículos, necesito tener una lista de ventas, necesito tener una lista de los modelos. Cada una de esas, de esos como yo que necesito, eso ya es yo como programador, termina cayendo al final en tareas. Entonces, antes de yo poder cotizar una página, antes de yo poder decir como más o menos cuánto me voy a demorar haciendo cierto tipo de actividad, lo que tengo que tener es una lista de cuáles son esas actividades que estoy realizando. Y eso lo hace uno mucho ya, pues, digamos que a nivel de experiencia. A cada una de esas tareitas yo le pongo, pues yo tengo la tarea literal, y la tarea tiene que ser como la mayor cantidad de detalle posible. Entonces, tener en una página web una lista de vehículos, cada vehículo tiene su precio, por decir cualquier cosa. Entonces, eso ya me tiene que llevar a mí a pensar que necesito una base de datos
en esa base de datos tengo que tener una tabla de vehículos, el vehículo tiene que tener un precio. Entonces, dependiendo de la complejidad de la tarea, yo puedo estimar unas horas que me demoro haciendo esa tarea. Normalmente, uno debería tratar de desglosar las tareas para que fueran de menos de 24 horas. Entonces, casi que uno tiene que poner las tareas en horas y no en días. Entonces, si yo soy capaz de poner las tareas en horas, tengo que definir, va a terminar al final con una lista de 300 tareas. Esas tareas, algunas duran 1 hora, otras duran 6 horas, otras duran 8 horas, otras duran 5, otras duran 4. Porque entre más lo desglose uno, es más fácil uno poder, digamos, saber si al final se está yendo muy lejos o muy cerquita. Y eso, obviamente, uno tiene que ser, sobre todo cuando está empezando, tiene que ser uno muy sincero con uno mismo y sobreestimar las horas, porque uno lo ve muy fácil y uno dice, ah, si eso sale en 15 minutos y resulta que se le demoró 5 horas. Entonces, si yo lo cotizo en 15 minutos y me demoré 5 horas, pues estoy perdiendo 4 horas y 45 minutos. Entonces, digamos que eso no es una ciencia, eso es una cosa que uno tiene que todos los días ir mejorando y sobre todo uno ir autorregulándose a ver cuánto se demora en realidad haciendo cada tarea. El hecho es que uno termina sacando una lista de todas las tareas, entonces está historia de usuario, tarea, y después de historia de usuario, tarea, al frente el tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoro ejecutando esa tarea? Tengo toda la lista completa, entonces al final me sale un total de horas. Ese total de horas lo multiplico por mi tasa, lo multiplico por mi rentabilidad y eso es lo que le cobro al cliente. Entonces, eso, pues, digamos que funciona muy bonito, así como uno lo dice. Ese es básicamente el proceso en términos generales. ¿Qué es lo duro? Lo duro es estimar las horas. Entonces, mi recomendación cuando uno está empezando a programar es sobreestimen eso muchísimo y obviamente cobren barato, porque si uno se pone a cobrar demasiado caro y se pone a cobrar esas, pues además de que cobra caro y está sobreestimando, pues al cliente le va a salir carísimo el proyecto y no te lo van a comprar. Entonces, yo no les voy a decir cuánto es la tasa ahora, porque eso depende muchísimo de cada empresa, depende muchísimo de la dificultad del proyecto, depende muchísimo de cuánto, pues, del cliente, eso depende muchísimo de un montón de variables. El hecho es que uno tiene que definir su tasa ahora. Y cuando uno define su tasa ahora, uno ya es capaz de listo, hacer la lista de requerimientos y después de hacer la lista de requerimientos, ponerle un valor a eso. ¿Qué es importante? Cuando estén haciendo o cuando uno empieza a levantar estos requerimientos, uno se tiene que volver muy bueno para hacer preguntas. Entonces, mi recomendación es, ¿qué tipo de preguntas hacer? Preguntarle a la persona, por ejemplo, cómo hacen hoy o cómo resuelven hoy el problema. Porque generalmente la gente ya tiene una medio solución, que puede que funcione bien o que funcione mal, pero ya la tienen. Entonces te van a decir, no, sabes que yo eso lo hago en una hoja, listo, mostrame esas hojas. Yo eso lo hago en un Excel, listo, mostrame ese Excel. Porque si la persona te muestra la hoja, te muestra el Excel, ya al menos vas a tener una idea de cuáles datos esa persona registra en la base de datos. Y también vas a tener una idea de cómo lo registra y de qué tipo son, si lo que él registra es un texto, si lo que él registra, si lo que él escribe en la hojita es un número, si lo que escribe es una fecha. Entonces, dependiendo de lo que ya le muestran a uno, uno empieza a hacer preguntas. Venga, ¿y usted hace cuánto maneja eso? ¿Cuánta información tiene? ¿Cuánta información para atrás tiene? Porque si, por ejemplo, necesitan reportes, necesitas datos para hacer el reporte. O le preguntas, venga, ¿cuántos usuarios manejas? Entonces, ¿cuántos clientes van a entrar a la página web? Súper importante empezar a preguntar como cuál es el presupuesto que tiene la persona para la operación, porque uno normalmente cobra por hacer la página o hacer la aplicación y la operación, pues ya uno entrega llaves en mano y la persona ya se va con eso de ahí para arriba, pero si la persona tiene que pagar una base de datos, tiene que pagar un hosting, tiene que pagar una función lambda, lo que sea, entonces uno tiene que estimar también cuál es el presupuesto de la persona para poder pagar al final esa operación. Entonces, en general, es preguntar muchísimo, muchísimo por los datos, preguntar muchísimo, muchísimo por cómo solucionan hoy en día el problema para uno darse una idea y más o menos hacerse una imagen. Preguntar también si la persona tiene, por ejemplo, lineamientos de diseño alguna, pues raros, por ejemplo, si necesitan que sea con formas circulares, uno ya sabe que los fronts son mucho más difíciles de hacer redondos que cuadrados, o si por ejemplo te dicen, ve, esto me tiene que funcionar en un televisor de 70 pulgadas, entonces pues ya sabes que tenés que diseñar para pantallas gigantes, o si te dicen, ve, esto me tiene que funcionar en un iPod, que es una cosita así chiquitica, entonces tenés que tener en cuenta como cuál es el tamaño de la interfaz que estás diseñando, entonces cuál es el target de los usuarios, si estás diseñando para usuarios mayores, para usuarios jóvenes, para niños. Entonces, todo eso
digamos, lo lleva a uno a pensar en la complejidad del proyecto y al final eso le ayuda a uno a definir esa lista de tareas, ponerle un precio y cobrar por el proyecto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta última parte? Walter. Profe, uno a veces, por ejemplo, levanta los requerimientos que el usuario pues necesita que le hagan. Ujú. Me imagino que es muy común que uno le entregue el proyecto y siempre van a haber cosas que quiere que le mejore. Me imagino que uno tiene ahí algún tipo de documento donde firma que esto es lo que le entrego y si quiere Claro, más funcionalidades, pues son cobro claro. extra. Cuando tú terminas las historias de usuario, le haces clic derecho, ocultar o eliminar a la columna de tiempo y plata y le mandas eso al cliente. Entonces, el cliente va a tener una lista de todas las funcionalidades que va a tener la aplicación al final. El cliente firma y yo firmo. Y eso funciona tanto cuando uno trabaja para terceros como cuando trabaja en una empresa. Todo el mundo firma. Y después de que uno firma, entonces ya sabe que esa es la hoja de ruta. Que el cliente, sea quien sea, quiere un cambio en cualquiera de esas, listo. Con muchísimo gusto le hago el cambio, pero siempre en un proyecto hay tres cosas que eso es un triángulo. Está el alcance, la plata y el tiempo. Entonces, si usted quiere que yo tenga más alcance, pues obviamente le va a cobrar más y me va a demorar más tiempo. No me pida más tareas si no quiere que me demore más. Entonces, obviamente cualquier cambiecito, así sea eh, para eliminar cosas, afecta. Y siempre uno tiene que decirle al cliente, yo le hago eso con muchísimo gusto, eh, pero le cobro y me demoro más tiempo. Listo. Bueno, Andrés me pregunta que para cobrar por servicios de una app funcionando, ¿cómo funciona? Eso es mejor dicho, eso no lo define uno ni siquiera como programador. Cuando uno está haciendo una aplicación que funcione por servicios, así tipo, por ejemplo, no sé, Uber, Rappi, que te cobran por un servicio y que son aplicaciones ya destinadas a cliente, ahí lo que toca hacer son estudios de mercado, a ver cuánto está dispuesta a pagar la gente. Y también uno tiene que hacer, dependiendo de cuánta gente sea, darse cuenta cuántos usuarios son, darse cuenta cuánto le va a costar la operación para poder calcular márgenes y utilidad. Pero eso es una ciencia completa. Y la verdad es que eso no tiene como una buena manera de hacerlo, eso necesita equipos de gente gigantes. Profe, ¿usted, digamos, recomienda o no recomienda que uno mientras es desarrollador junior y todavía hay cosas que no sabe, digamos, necesita entrar, lo quieren meter en un proyecto en el que hay cosas que uno todavía no sabe? ¿Uno debería meterse e ir aprendiendo en la marcha o decidir no porque pues de pronto me va a demorar más de lo que de pronto no puedo? O sea, ¿usted en su época de desarrollador junior se metió en cosas que aún no sabía del todo o primero aprendió lo más posible antes de hacer, mejor dicho, aceptar solo Ya, lo que usted sabía hacer? no. A ver, uno tiene siempre que evaluar el riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si yo estoy trabajando en una empresa, yo soy junior, y me ponen a hacer Facebook, pues, y me ponen a hacer Facebook de aquí a 2 meses, voy a decir, pues, y yo digo, hágale de una, ¿qué va a pasar en 2 meses? No va a tener nada y me van a echar. Entonces, obviamente uno no puede aspirar a que uno va a aprender a hacer cualquier cosa, y menos a nivel profesional, en un mes, 2 meses. Eso depende muchísimo, muchísimo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es evaluar qué tan grande es como el gap de conocimiento y si uno es capaz y tiene el tiempo, obviamente, de ponerse al día en el marco de lo que te están pidiendo. Pero siempre que uno pueda hacer eso, yo recomendaría hacerlo, claro, porque si no, uno nunca crece y si no, a uno nunca lo ven los que están encima. Entonces, siempre hay que tratar de metérsele duro a todo ese tipo de cosas así sean desconocidas. Ok, entonces si por ejemplo yo quisiera meterme a un proyecto en el que dice, bueno, vamos a trabajar tal idea, pero vamos a trabajar Vue en vez de React. Usted diría, sí, está bien, o no alcanza a aprender a Vue o sea, ¿tiene el tiempo para aprender Vue antes de meterse al proyecto o Pues es yo, muy amplio, por ejemplo? no, o sea, eso depende de cada persona, ¿cierto? De cuánto, de qué tan bueno sea uno para aprender. Yo, por ejemplo, me metería sin lío, es que lo importante es saber JavaScript. Y Ok, ya finalmente Vue es aprender comandos diferentes. Pero obviamente uno tiene que esforzarse muchísimo más que las personas que ya saben. ok, ok. Liliana está levantando la mano. ¿Qué duda tiene Liliana? Hola, profe. Sí, es que es más que todo como de temas de base de datos y demás. Yo alguna vez hice un diplomado en UX y UI y pues teníamos una idea súper chévere de una aplicación, pero no sabíamos hasta dónde era,
hasta qué punto era viable porque se trataba de manejar bases de datos de todos los países. Entonces, eso es demasiado ambicioso, ¿cierto? O uno, si digamos quisiera llevar a cabo una aplicación, como que le tocaría más fácil, por ejemplo, colgarse de alguien como Google que ya tiene cobertura de todo, o cómo se podría hacer para tener acceso a información de gente de todos los países. Pero, ¿qué tipo de información? Médica, o sea, es de temas de sintomatología para descubrir Sinceramente una no, enfermedad. Ajá. sinceramente no tengo ni la más mínima idea. Es decir, pues eso es un nicho, eso es una aplicación de nicho que está enfocada a un campo de uso súper específico, que es los síntomas de gente. Uno lo que tiene que hacer ahí, digamos que a nivel técnico, no importa si la información está en Argentina, en Bielorrusia o en Alemania o en Colombia, porque a nivel técnico la base de datos es la base de datos. Lo importante es conseguir la información. Entonces lo que uno tiene que hacer en ese tipo de casos es, de hecho, ahí lo difícil no es hacer la aplicación, ahí lo difícil es sacarse los datos, robarse, pues o entenderlos de alguna manera, es saber dónde están, es saber a quién preguntarles, saber dónde comprarlos. O si uno los puede sacar de la web, pues simplemente hacer un scrapping, si es legal, obviamente. Ah, ok. Es que alguna vez le pregunté a un amigo que trabaja en eso, pero me dijo que eso era costosísimo en temas de acceder a las bases de datos de diferentes lugares del mundo. Entonces, por eso preguntaba ese tema. Pues es que depende del tipo de base de datos. Es decir, si tú me dices, no, mira, yo necesito saber eh, una base de datos de acciones de empresas de otros países, pues es súper fácil. Google tiene esa información y te la entrega en un API. Pero sí, depende qué tan específica sea la información que necesitas. Listo, profe. Gracias. ¿Quién más tiene por ahí dudas? Una pregunta al respecto del próximo ciclo, que al fin vamos a ver Vue.js o qué temas o qué Bueno, herramientas vamos a utilizar. la universidad no ha confirmado del todo, pero muy probablemente estemos hablando de Next.js. ¿Listo? No vamos a hablar de Vue, sino que vamos a seguir por la misma línea de React, pero vamos a ver un framework específico de React que se llama Next, que está tomando muchísima fuerza hoy en día, lo que está utilizando, por ejemplo, Netflix, Uber, que básicamente te elimina la diferencia entre back y front, entonces es una nota. Listo, profe, gracias. Pero todavía no sé, pues no es seguro. Bueno, Frank me pregunta por el chat que si voy a seguir en este horario. Sí, confirmo que es este mismo horario. Sí, va a ser ese mismo horario, porque yo no puedo ningún otro. Y no tengo ni idea cuál es el número del grupo. Entonces, eso sí, no sé. Listo. El número del grupo, eso nunca nos lo entregan rápido. Eso siempre se sabe por allá, cuando ya uno tiene el grupo de asignados. Profe, pero una Entonces, pregunta, en caso de que uno, pues yo la verdad quiero seguir viendo con usted, profe, pero en caso de que uno se equivoque de grupo, ¿uno puede cambiar, decirle a soporte que puede cambiar o eso no es posible ya? yo he visto que hay gente que se cambia de grupo y que soporte los cambia, pero creo que el sistema tiene como un máximo de gente que deja recibir. Entonces, si no, pues igual ahí están los links, lo que ha hecho todo el mundo, no hay ningún problema. Ustedes saben que yo con eso no tengo problema. Muy probablemente yo no sepa el número de grupo, mejor dicho, van a saber ustedes primero el número de grupo que yo. Listo. Es muy probable que yo también sea el único que dicto esa hora, no tengo ni idea. Si no, pues igual ahí está el link de Zoom. Listo. Bueno, Profe, y al final no dijeron nada de lo de la semana 8 de si iba a haber pitch o algo así por el estilo. sí, yo creo que sí va a haber, mejor dicho, no, yo creo no, sí va a haber, pero no han confirmado los detalles. Imagino que los confirmarán hoy en la tarde. Ya, mandaron un correo o algo, imagino. Sí, sí. Y no sabe si de pronto dieron más plazo para entregar los últimos sprint, porque por ejemplo el tutor Esther, pues yo he estado mirando el agendamiento con él y no hay horarios, no hay disponibles ni hoy, ni mañana, ni el domingo. Y se supone que los sprints se entregan hasta el domingo, pero pues si no hay horarios para entregarlo, supongo que la próxima semana se puede entregar también, ¿cierto? No ha dicho nada de eso. No tengo, mejor dicho, no sé. La respuesta es que no sé. Ok. Yo supongo que si él no tiene tiempo, pues va a recibir entregas hasta lunes, martes. Pero Pero se también puede, ¿cierto? Entrar las calificaciones y todo sin problema en la semana 8. sí, pero yo no me confiaría en eso. O sea, llámenlo, escríbanle que les
y que él les confirme cuál es la buena metodología. Ok. Listo. Bueno, Profe, ¿alguna otra duda? Sí, cuéntame. no, pues ya finalizando, de verdad, muchísimas gracias. Gracias porque pone la vara muy alta como ejemplo para uno continuar el camino, de verdad, muchísimas gracias. Creo que estamos muy agradecidos por toda la entrega, la información, la disponibilidad y demás. Entonces, muchas bendiciones, que aprenda mucho allá para que nos enseñe, etcétera, etcétera. Así es. Y que la Profe, empresa muchas Muchas siga para gracias. adelante. Muchas Profe, gracias a todos. muy buena la metodología. Monstruo, profe, monstruo. Muchas gracias por todo, Muchísimas profe. gracias. Yo- Muchas y gracias. Hasta luego, profe. Que estén muy bien y que les termine de ir bien con sus entregas. Muchísimas Gracias, profe. Dice un hasta luego porque en el Gracias por ciclo todo, 4 profe. Profe, que buscaré vaya la bien. forma de entrar. En el ciclo 4 nos vemos. Que estén muy bien. Exacto. Feliz tarde. Hasta luego, profe. Gracias, chao, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Profe, muchas gracias, bendiciones. Que estén bien, lo mismo. Chao.